padre Máximo Jursinovich, director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Ya está con nosotros para conversar sobre el tema los pobres en la evangelización digital, acerca de cómo debe ser la tarea evangelizadora en las redes sociales y cómo influir también ante los desafíos de las injusticias y promover el cambio transformador en la sociedad. Como les recordábamos, el padre Jursinovich ha participado recientemente del encuentro latinoamericano y caribeño de responsables de comunicación de conferencias episcopales y organismos eclesiales que organizó el Consejo Episcopal Latinoamericano. Padre Máximo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Gracias, como siempre. Buen día, padre. Bueno, un gusto recibirte por aquí en la mañana del Solo por Hoy, aquí en Radio María Argentina. Y bueno, la primera pregunta que queremos charlar y preguntarte, ¿qué es la evangelización digital? En primer lugar, cuando me sentí inspirado humildemente a escribir este artículo, me sumo a todo lo que ya se está reflexionando en la Iglesia sobre la evangelización digital, todo esto que el Sínodo ha llamado los misioneros digitales, esta necesidad de entender el trabajo y la presencia en las redes sociales y en Internet también como una misión cristiana para llevar el Evangelio, para generar encuentro en comunidad, para poder hablar de la verdad del Evangelio. Y en esa fortaleza que ya tiene, por supuesto, este tema, y en especial desde la Asamblea Sinodal del año pasado, quise hacer este aporte de, como en cualquier acción evangelizadora de la Iglesia, los pobres tienen que tener un lugar privilegiado. Y bueno, por eso justamente dentro de lo que es la misión de la Iglesia en el continente digital, eso que hace allá por el año 2009 Benedicto nos invitaba a evangelizar el continente digital, quise sumar este aporte que me parece interesante para generar realmente una conciencia profunda de lo que es para la Iglesia, para los comunicadores y también para quienes llamamos evangelizadores digitales, que trabajan realmente con muchísima fuerza en las redes, llevan una tarea realmente novedosa, creativa y muy necesaria también. Padre Máximo, yo pensaba en Doña Rosa, en Don Juan, que por ahí, no tienen esta tarea de ser influencer o estar dedicado a las redes, sino que manejan simplemente su WhatsApp o por ahí visitan su Facebook. ¿Ellos también son invitados a este continente digital a misionar desde los mensajes que ven, que reciben? A ver, creo que hay algo detrás de lo que decís que es muy importante para mí, ¿no? Justamente recordar. Y es que muchas veces se une el concepto de influencer como una persona determinada en las redes, con muchos seguidores, por supuesto con una capacidad de generar contenido muy grande, y está muy bien que así sea. Pero misioneros digitales somos todos, porque hoy el teléfono se ha convertido, por ejemplo, en una parte esencial de nuestra vida y de nuestra comunicación. Por eso coincido, todos somos misioneros también en el ámbito de Internet. Cuando gestionamos nuestras redes sociales, cuando elegimos qué compartir o no en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, cuando uno sabe que llega algo que realmente no está de acuerdo con el Evangelio y no lo pasa, ese es un gesto de misión digital. O al revés, o animarnos también a que a través de las redes se puedan conocer cosas que realmente transforman el mundo. Yo creo que hoy con un teléfono en la mano cualquier persona es un misionero digital. Después, por supuesto, están, digamos, los que tienen una presencia quizá exclusiva en las redes o realmente mucho más grande por cantidad de seguidores, por estilos de presencia, por estilos de gestión de sus propias redes, que hay sacerdotes, religiosas y laicos que realmente lo hacen con una profesionalidad muy grande. Pero creo que el concepto de misionero digital coincide para todos aquellos que quieran transmitir la fe a través de estas herramientas de hoy en día. Padre, has participado de este encuentro latinoamericano, caribeño, de responsables de comunicación, de conferencias episcopales, y uno se pregunta, ¿cómo es el tema de la visualización que se realiza de los pobres en las redes? Para mí es el gran signo de pregunta, ¿no? Yo, esto que me preguntás, y lo hemos conversado también en el encuentro del CELAM, yo lo divido en dos cuestiones. La primera, por supuesto, es la visibilización, que todos como cristianos tenemos la obligación de ser profetas, de denunciar
las injusticias de nuestro mundo. Pero Francisco siempre habla también del protagonismo de los pobres. Yo diría, en las redes sociales tenemos que hablar de los pobres, pero lo que yo planteo es dónde está el lugar de los pobres, digamos, ¿no? Los pobres no son solamente destinatarios de la misión, son los protagonistas de la misión. Yo creo que la gran pregunta que nos hacemos hoy en Latinoamérica es esta, ¿no? Es ¿cómo participan? Sí, pero ¿cómo tienen voz en las redes sociales? Entonces, es un poco la teoría que yo intento desarrollar en el artículo, que es que todo trabajo misionero en las redes sociales tiene que tener en cuenta el lugar, la voz y también la denuncia sobre los pobres. Y creo que esta es una realidad de Latinoamérica muy grande. Hay muchísimas cosas hoy del magisterio de Francisco que tienen que ver con la destrucción del medio ambiente, que tienen que ver con las injusticias, que tienen que ver con la falta realmente de sensibilidad hacia los más pobres, que si queremos realmente misionar bien, en las redes no puede faltar. Y además en esto sumo algo que, bueno, que entiendo que muchas veces sea difícil, y me lo digo a mí mismo también. Si a veces no callamos en las redes sociales para no entrar en algunas discusiones, algunas cosas que para el Evangelio son esenciales. Y creemos que el Evangelio en algunos temas no se puede atenuar, no se puede, bueno, digamos esto un poquito para que nuestros seguidores no se enojen o no discutan. Sí. Y bueno, esto lo hemos conversado muy fuertemente también en el CELA, es decir, el Evangelio es el Evangelio, y aunque nos traiga unos conflictos en las redes sociales, no podemos dejar de expresarlo, ¿no? Claro, Especialmente porque, magisterio social. claro, porque hay cosas como estas que nos quitan número de seguidores porque no decimos lo que en las redes aparece como políticamente correcto. Esta verdad que nos plantea el Señor, por supuesto, dicha de la mejor manera, pero sin disfrazarla, sin maquillarla, diría Francisco, a veces no gusta. Exacto, y a veces creemos que los temas conflictivos en las redes son solamente los temas que tienen que ver con la moral. Entonces, bueno, los temas de diversidad de género, algunos temas que tienen que ver con la doctrina, y es verdad que por supuesto esos temas muchas veces traen discusiones en las redes, incluso entre mismos sectores cristianos traen discusiones, pero yo creo que no hay que olvidar justamente que también hay una parte que no podemos callar y que tiene que ver con el magisterio social de la Iglesia, que tiene que ver con la mirada del Papa sobre muchísimas vulnerabilidades del mundo de hoy. A ver, quiero destacar que hay muchísimos que hoy en las redes trabajan por estas cuestiones y su visibilización. Yo, quizá el paso que quiero dar humildemente es preguntarnos si les dejamos estos espacios a los pobres y a los que sufren para que también tengan voz. No es solamente que hablemos de ellos, sino que hablemos con ellos de lo que les pasa. ¿Cómo intervienen los pobres en esta evangelización digital, padre? Yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer como iglesia y que a veces, les digo la verdad, me da un poco de temor contestarla muy rápido, porque a veces me pregunto si nuestros esquemas de evangelización están preparados para que la voz de los pobres sea fuerte, ¿no? Me lo pregunto, digamos, me lo pregunto y me lo cuestiono también, por supuesto, como sacerdote. Yo creo que hay que trabajar mucho en saber que justamente cuando nosotros tenemos presencia evangelizadora en las redes, no lo hacemos ni para tener más seguidores, ni mucho menos solamente para monetizar una cuenta de YouTube o una cuenta de redes sociales. Entonces creo que nos tenemos que preguntar muchas veces cuál es el sentido profundo de nuestra evangelización en las redes. Y ahí tiene que estar esta pregunta sobre los pobres, que es si realmente... A ver, yo muchas veces creo que es un tema que molesta en las redes sociales y que nos insultan y que nos gritan, nos critican, nos sacan capturas de pantalla, nos tratan de pobristas. Bueno, creo que no hay que viajar, creo que es parte de un martirio digital, por decirlo de alguna manera un poco exagerada, ¿no? Y bueno, ayer veía algunos que criticaban a un obispo de la Argentina que empezó a tener una palabra fuerte sobre el tema del cuidado del medio ambiente en medio del desarrollo minero. Estoy seguro que lo debe... Ahí se cortó la conexión. Estar insultando de arriba abajo y que, bueno, creo que es importante, digamos, saber que para esto estamos también, ¿no? Aunque no sea lo más cómodo. Padre, en la misma misión, el trabajo con
con los pobres, que bueno, que tiene que existir también una inclusión. ¿Se puede hablar de caridad digital o la caridad solamente es cara a cara? Eh, Mirá, yo creo que se puede hablar de caridad digital. Yo creo que hay que dar un primer paso que es la empatía. Esto que, fíjense, cuando el Papa comparte su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones, tanto este año como el anterior, habla de la sabiduría del corazón. Y dentro de la sabiduría del corazón habla de la empatía, inclusive hasta para hablar de inteligencia artificial. Ujú, sí, sí. Yo creo que el primer paso es la empatía, es entender que como cristianos hay cosas que la caridad, por supuesto, es dar, pero la caridad es vivir de una determinada manera. Hoy tenemos manifestaciones realmente muchas veces en las redes muy agresivas contra los pobres. Creo que hay un nivel de aporofobia muy fuerte, inclusive en las clases, de todo tipo de clase social. La aporofobia es el desprecio a los pobres, es la crítica desmesurada a los pobres. Creo que hay muchas veces comentarios que no son propios del Evangelio de Jesús, cuando uno habla o mira a los pobres. Y me parece que la primera caridad empieza por darle, en cierta manera, la espalda a cualquier situación donde se agreda a los pobres, donde se los odie o donde se genere... A ver, yo muchas veces me pregunto también, si a veces nos preguntamos en las mismas redes sociales de la conferencia episcopal, a ver, este comentario hay que borrarlo o no. Y alguien te puede decir, no, mirá, es parte de lo que la gente expresa. Bueno, pero está diciendo algo que es contrario al Evangelio, el odio a los pobres. Y hay discusiones muchas veces, ¿cómo hacemos? Entonces yo creo que la caridad pasa realmente hoy por entender si hay cosas que permitimos en nombre de la expresividad propia de las redes sociales o no. Y creo que ese paso también es un paso de caridad porque a veces permitimos o dejamos que se falte a la caridad a los pobres. Pero es un discernimiento que lo estamos conversando así de manera muy ligera y que entiendo que es mucho más profundo y que cada profesional de las redes a veces tiene una opinión distinta. Bien, padre, por aquí algunos oyentes también van dejando su mensaje. Nos dice Mercedes: los pobres, las personas con discapacidad, los que no tienen voz, deben tener un espacio en el mundo digital, como así también la Iglesia debe darle un lugar a los pobres y a las personas con discapacidad. Son desafíos nuevos, padre, que se plantean también desde el seno de la Iglesia. Son desafíos nuevos, son necesidades nuevas y para mí todas englobadas en un Francisco que nos ha puesto de vuelta en la agenda del mundo, ¿no? Entonces todos estos temas son los temas de Francisco. Entonces también yo me desafío desde la presencia en las redes y desafío también a todos los que estamos en las redes a internalizar el magisterio de Francisco. Todas son pobrezas que existen desde siempre. Francisco las ha puesto en la agenda de la Iglesia. Creo que si misionamos en el mundo digital, no podemos pensar que esos temas estén fuera de nuestra agenda. La discapacidad, la degradación del medio ambiente, que es un tema profundísimo de Francisco. Y me parece sobre todo, bueno, que tenemos que, de cierta manera, ser creativos en esto. Es mucho más fácil hablar de algunas cosas en la iglesia. Es verdad, a todos nos encantaría hablar siempre de buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, la sal de la tierra. Bueno, pero también tenemos que hablar de esto, digamos, ¿no? Exacto. Padre, los pobres en la evangelización digital, ¿cuáles te parecen que son los desafíos, las vías de implementación de un caminito que en un proceso vaya poniéndolos como protagonistas a los pobres en la evangelización digital? ¿Por dónde deberíamos comenzar a ir caminando? Porque un punto es ya tomar conciencia, que lo estamos haciendo, que fue un poco de alguna manera la propuesta de tu reflexión. ¿Cómo podemos seguir? Un tema que sumo ahí es la creatividad, la formación en la creatividad para los creadores de contenido, valga la redundancia, ¿no? Muchas veces sabemos que las herramientas digitales hoy tienen mucha profesionalidad detrás. Creo que la formación para los creadores de contenido en estos temas del magisterio de Francisco me parece que es un paso muy importante. El otro paso importante que creo es justamente formar también para entender en qué mundo estamos. Yo creo que en un momento del artículo lo digo, decir, a ver, acá estamos en un mundo donde sabemos que el diseño del algoritmo es fuerte, entonces también tenemos que ser astutos, digamos. Tiene otros criterios. Que es importante también verlo, ¿no?
hay que formarse, me parece. Y lo otro es, bueno, promover agentes pastorales en las redes que les interesen estos temas, ¿no? Creo que las tres cosas son importantes, pero yo destacaría la formación para los que crean contenido en el magisterio de Francisco, y insistiría mucho con esta cuestión también para mí muy importante de no ser ingenuos, digamos, ¿no? Porque estamos en un lugar donde alguien que diseña el algoritmo, que tiene realmente un poder enorme, enorme el poder que hay detrás de esos diseños de algoritmos, tenemos que ir contra eso. Por supuesto que no vamos a poder, pero por lo menos tengamos en claro de que es una batalla con la cual muchas veces hay que dar realmente, insisto en este término, que se entienda bien, un martirio digital, ¿no? Porque vamos a perder, pero no podemos atenuar nuestro mensaje. Y no podemos no estar tampoco. Exactamente, hay que estar, exactamente, pero tampoco de cualquier manera. A ese punto quería llegar justamente del estar o no estar, porque nos aporta un oyente. Hay una artista que recientemente fue muy conocido el hecho de haberse retirado de las redes directamente porque por los comentarios que recibía, ¿no? Los haters, los odiadores que siempre están y muchas veces no permiten avanzar o no dejan discernir con sus comentarios cuando, bueno, realmente afectan, ¿no? Como en el caso de esta artista y el oyente nos trae a colación esto. Digo, por los creadores de contenido, ¿no? Qué gran desafío para poder hacer sin ingenuidad algo atractivo, ¿no? Que realmente necesita formación, padre. Y yo sumo algo más a lo que muy bien decís vos de estas historias que sabemos y conocemos. Y es que yo creo que hay que trabajar mucho para siempre entender que es la iglesia la que evangeliza en el continente digital y no yo solo. Cuando yo me expongo muchas veces de manera individual en las redes, también estoy más expuesto a eso. Entonces yo creo que en esto hay que trabajar también, a ver, que se entienda bien, para que nadie se enoje, digamos. Sí. Las redes también son un lugar muchas veces de egos, y en donde muchas veces tenemos que manejar muy bien nuestra presencia individual. Y en donde también los curas nos podemos, perdón por la expresión, nos podemos pasar de rosca a veces, ¿no? Y creo que una de las cosas a entender es que nosotros cuando evangelizamos en las redes tenemos que tener mucho cuidado también con una desmesura en nuestra presencia particular, porque la que evangeliza... Exactamente. Yo creo que también eso es... Bueno, ahí se cortó la comunicación. Estamos conversando con el padre Máximo Jursinovich, quien es vocero allí de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. No sé si ya lo retomamos al padre Máximo. Sí, perdón, estoy con algún cortecito de red acá en la seda. Mil perdones en padre, Buenos Aires, no estamos bien. Por último, para ir cerrando, ¿cuál sería en el lenguaje, hablando en el lenguaje de las redes, cuál sería para vos el call to action, el llamado a la acción para la gente que nos está escuchando en este tema? Hoy, ahora. Estemos siempre atentos en la iglesia cuando evangelizamos en las redes a poder ser también la voz de los que no tienen voz y que siempre estemos dispuestos a que la voz de los pobres se escuche. Creo que esa es la gran acción de los cristianos en las redes sociales. A ver, que no estoy yo solo, es la iglesia. Y si está la iglesia, están los pobres. Amén. Padre, muchísimas gracias por este diálogo, por esta charla, para de alguna manera invitarnos a este gran desafío que tenemos como iglesia, que el Papa Francisco pone tema en agenda y bueno, hay que ir detrás de eso porque la verdad en la Argentina está haciendo mucha falta. Un abrazo grande, Padre Máximo, muchas gracias. A ustedes, gracias por la comunicación y disculpen los microcortes, así estamos aquí en esta parte de la ciudad. Así es la tecnología. Gracias. Director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, con quien conversábamos sobre los pobres en la evangelización digital. Les invitamos a hacer una pequeña pausa para que avancemos con el próximo tema.